Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Faro de Manaví, Extensión en el Carmen. A continuación le vamos a presentar el siguiente tema, lo que es interfaz de entrada y salida. Nuestro grupo está integrado por Carlos Moreira, Pablo Macas, Jonathan Quintanilla y quien les habla Jefferson García. A continuación los siguientes temas. Ya, Carlos Salvador, ya está. Bueno, a continuación le voy a hablar de lo que es la interfaz entre entrada y salida, ¿ya? En el siguiente punto tenemos lo que es la definición. Dice que es una interfaz entre una conexión entre dispositivos que permite la interacción entre ellos o también se pueden conocer como metafóricamente lo que es una conversación entre el usuario y el sistema. Lo que es un breve concepto, lo que es entrada y salida, tenemos que la interfaz en la entrada y salida proporciona un método para transferir información entre dispositivos de almacenamiento o ya sea internos y externos. Ahí en el siguiente gráfico tenemos lo que es una interacción, lo que es en la interfaz y el bus del sistema, que hacen lo que es el CPU al momento de trabajar, envían los datos ya sea a la memoria o el controlador gráfico, controlador de disco, entre los casos lo que es el bus de expansión. Podemos ver el gráfico a continuación que cada uno de esos puntos realiza lo que es el bus de datos. El bus de sistema transfiere la siguiente información a cada uno de esos dispositivos para así procesar lo que es en la interfaz. Tenemos lo que es interfaz de entrada. Dice que son los que envían la información a la unidad de procesamiento en código binario, ya sean los dispositivos de entrada. Ahí en ejemplo tenemos el gráfico lo que es un teclado, que puede ser lo que es un dispositivo de entrada. Tenemos el lápiz óptico, el escáner, lo que es el modem, manejador de disco, ratón, entre otros. En lo que es interfaz de salida, tenemos un breve concepto también que dice que son los dispositivos que reciben la información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea presentibles para las personas o dispositivos de salida. Ahí tenemos unos pequeños conceptos que también dice que puede ser un monitor, puede ser un modem, puede ser la impresora o manejadores de disco que son lo que es unidad de lector de disco. Tenemos lo que es un plotter, que es un tipo escáner o tipo impresora. De eso pueden ser unos pequeños conceptos lo que es y pequeños ejemplos de lo que es la interfaz de salida. A continuación le voy a hablar de lo que es las funciones de la interfaz entrada y salida. Tenemos los siguientes puntos que es direccionamiento, transferencia y sincronización. En el primero le voy a hablar un pequeño concepto de lo que es direccionamiento. Dice, son donde seleccionan los dispositivos correspondientes en los que dispositivos son los disponibles en el sistema. Lo que es transferencia. Dice que es el sistema de entrada y salida. Debe tener toda circuntería y señales que comunican apropiadas para llevar a cabo la comunicación con cada uno de los dispositivos del sistema. Tenemos lo que es sincronización. Dice que es la CPU y la memoria, ya sea que de alta velocidad al momento de transferir los datos. Se pueden comunicar con los dispositivos de entrada y salida al momento ya sea de baja velocidad también puede ser, al momento de sincronizar, enviar los datos entre ambos. Ya, tenemos ahí un pequeño gráfico que nos indica qué procesamiento hace lo que es entre el CPU, la memoria y entre los dispositivos de entrada y salida. El diagrama nos explica ahí que al momento de que el CPU hace un direccionamiento entre la memoria, el bus de datos y lo que es el bus de control. De ahí, como quiera, interfiere lo que es la interfaz con los dispositivos de entrada y salida, ya sean dispositivos USB o dispositivos PC2, entre otros. Bueno, a continuación vamos a presentar el principal objetivo de la interfaz de entrada y salida, que dice que es adaptar los dispositivos externos antes de conectarlos al bus del sistema. Tenemos que una computadora no puede estar formada solo por un CPU y la memoria. Para darle alguna utilidad debe comunicarse con el mundo exterior a través de su sistema de entrada y salida, o conocido como interfaz de entrada y salida. A continuación vemos una pequeña imagen donde interviene el sistema de entrada y salida, donde está el mundo exterior, pasa por el sistema de entrada y salida, tenemos el CPU y la memoria que se conectan a él.
Algunos aspectos de la interfaz de entrada y salida tenemos que hay gran variedad de periféricos, entregan diferentes cantidades de datos a diferentes velocidades, en diferentes formatos. Son más lentos que la CPU. Se necesitan módulos de entrada y salida. A continuación vamos a hablar sobre lo que son módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida, también conocidos como controladores, permiten que los dispositivos externos se comuniquen con el resto de elementos del sistema. Un dispositivo externo conecta a un módulo de entrada y salida, se denomina dispositivo periférico o simplemente periférico. Un pequeño imagen que tenemos es un ejemplo de un periférico en general. Tenemos lo que es el controlador, que vendría a ser el módulo de entrada y salida, el dispositivo periférico que se va a conectar, y los cuales envían señales de control, datos, direcciones y cómo se comunican entre ellos. Ahí tenemos un pequeño gráfico del módulo de entrada y salida, el cual es la interfaz con la CPU y la memoria, e interfaz con uno o más periféricos. Tenemos el módulo de entrada y salida en medio, los periféricos los cuales se conectan a él y el cual alimenta lo que es el CPU y la memoria. Las funciones del módulo de entrada y salida tenemos las siguientes. Pues las funciones del módulo se presentan en las siguientes categorías. La primera es el control y temporización. Tenemos que son necesarias para coordinar el tráfico entre dispositivos internos y externos. Vamos a dar un breve ejemplo que es el control de transferencia de datos desde un dispositivo externo al procesador. Podría implicar la siguiente secuencia de pasos. El primer paso sería que el procesador pregunta por el estado del dispositivo. El segundo, el módulo de entrada y salida devuelve el estado del dispositivo. Otro paso sería que si el dispositivo está listo, el procesador solicita una transferencia al módulo de entrada y salida. El módulo de entrada y salida obtiene los datos y por último los datos se transfieren del módulo de entrada y salida al procesador. Otra función es la comunicación con el procesador, la cual se encarga de codificar las órdenes, los datos, la información de estado y el reconocimiento de direcciones. Otra función que tenemos es la comunicación con los dispositivos, la cual realiza órdenes, información de estado y los datos. Por último, la antepenúltima tenemos lo que es el almacenamiento temporal de datos, la cual los datos se envían en ráfagas rápidas desde la memoria al módulo de entrada y salida y después se envía al periférico a la velocidad de este. También tenemos que los datos se almacenan para no mantener ocupada la memoria en una operación de transferencia muy lenta. Y por último tenemos la detección de errores, que es una de las principales, la cual se encarga de detectar errores debidos a efectos mecánicos o eléctricos. O también otro error que se puede dar es la transmisión de información, ya sea de códigos de detección a errores. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los diagramas en bloques de un módulo de entrada y salida. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama. Como podemos ver, aquí está la interfaz del sistema de bus, de cómo está conformado. Luego tenemos lo que es el data de ingreso, que es de entrada, los posibles registros que pueden haber durante el proceso del diagrama. Tenemos los inicios de cada registro o de control. Luego tenemos que cada uno de ellos tiene una dirección definida que nos puede mandar a lo que es el sistema lógico o el aritmético en este caso. Luego tenemos la salida de un control de líneas que nos permiten tener cada uno de los IDE o de las direcciones posibles. Luego tenemos lo que es la interfaz lógica. Aquí vamos a ver la parte de cómo opera todo nuestro sistema o nuestra interfaz del bus, que nos manda a la parte lógica aritmética, donde realiza lo que es cálculos matemáticos nuestro sistema. Luego tenemos lo que es un inicio de entrada, luego tenemos un control de salida, y en la parte de acá donde dice external divise interfaz lógico, tenemos la parte lógica donde se conecta con el sistema aritmético, como podemos ver aquí, y nos permite poder ingresar y a la vez controlar cada uno de los datos que ingresen. Aquí tenemos las posibles técnicas de entrada y salida. Tenemos lo que es la programada por interrupciones y el acceso directo a las memorias, como tiene su sigla DMA. Bueno, aquí tenemos lo que es la entrada y salida programada. Bueno, esto de aquí lo que hace es que la CPU tiene el control directo sobre la entrada y salida. O sea, ¿qué quiere decir? Que él tiene
la parte de cómo controlar cada dato que ingrese y cada dato que vaya a salir. Puede tener un registro de cada vez que ingrese y salga un dato. Posibles características es el sentado del estado y lo que son los comandos de lectura, lo que es escrita y la transferencia de datos. Cada uno de ellos hace una función diferente que hace que el programa nos permita tener lo que es entrada, salida de cada uno de ellos, con diferentes comandos, ya sea de lectura, que es tipo texto, o ya sea matemático, que es tipo escritura. Luego es la transferencia de datos. Este de aquí lo que hace es mantener un registro de todos los datos que pueden ser transferidos durante un proceso de nuestro computador o que esté realizando nuestro CPU. Luego tenemos la CPU, espera que el módulo de entrada y salida se complete la operación. Aquí lo que hace es que nuestro CPU tiene un lapso que hace que espere que cada proceso que esté en ejecución sea con un tiempo adecuado. Aquí tenemos otro paso que dice se desperdicia el tiempo del CPU. Estos son cuando el CPU mantiene otros datos de ingreso, lo que hace que el CPU pierda su tiempo y a la vez tenga problemas al poder procesar cada uno de los datos. Esto se da frecuentemente cuando tenemos en nuestro computador un sinnúmero de datos o de tareas que estén ejecutándose dentro del CPU. Esto hace que el tiempo al momento de ejecutar un programa o el sistema operativo en sí esté ejecutándose al encender el computador, hace que pierda tiempo nuestro CPU, por lo que existen muchas tareas al momento que están ejecutándose todas. Luego tenemos lo que son los detalles de entrada y salida programada. Aquí nos dan característica de cada uno, que dice que la CPU pide una operación de entrada y salida. Al momento de cada dato que ingrese, ya sea matemático o sea de lectura, la CPU tiene o atenta a una operación el momento que va a ejecutar, o ya sea al momento de realizar un paso o un proceso, la CPU tiene un registro de transferencia cuando se va haciendo cada parte. Luego tenemos el módulo de entrada y salida que realiza la operación. Bueno, esto de aquí, el módulo de entrada y salida, simplemente lo que hace es que sea una parte más específica de cómo presentar una operación o cómo vaya a realizarla dentro de ella. Luego tenemos lo que es el módulo de entrada y salida, sestea los bits del status. Entonces esto lo que hace es que cada vez que inicie una operación, se ejecute una sentencia en nuestro sistema, cada bit sea encienda o vaya apagándose al momento de realizar cada una de las operaciones. Luego tenemos que la CPU chequea los bits del status periódicamente. Estos son más que todo lo que es la parte lógica de nuestro computador. Al momento de que estemos realizando un proceso o algo, el CPU chequea cada uno de esos pasos mediante lenguaje máquina, que son lo que es los bits, que es del 1 y el 0. Realiza cada que esté encendido o cada vez que esté ejecutando un programa. Luego tenemos que el módulo de entrada y salida informa a la CPU directamente. Bueno, esto informa es cuando se ocasiona un programa o una operación. Entonces lo que hace es que informa cada proceso que esté ejecutándose o en ejecución con un registro que podamos definir cuándo fue y a qué hora se hizo. Entonces eso es lo que nos proporciona la información. Entonces cuando hablamos de no informa, estos son los pasos que pueden ocurrir dentro de nuestro sistema o de nuestro computador. O sea, hay un pequeño error y hay ciertas veces que nuestro CPU, nuestra computadora no nos informa. Entonces esos son posibles informaciones que son dentro de nuestro status, de nuestro módulo, que no pueden ser visibles a simple vista por el humano. Luego tenemos el módulo de entrada y salida, no interrumpe a la CPU. Hay momentos que existe un mínimo error al momento de estar procesando un dato. Lo que hace el CPU es omitir ese paso y que no se interrumpa el procesamiento que está en ejecución. Eso hace que el módulo de entrada y salida no sea interrumpido.
Luego tenemos que la CPU debe esperar o volver más tarde. En este caso es cuando ocurre ya un daño más maximizado. Entonces simplemente lo que hace el CPU es reiniciar, como quien dice, todo su sistema o toda su memoria para poder volver a realizar el proceso. En ese caso hay momentos que toca reiniciar el equipo y todas esas cosas para poderlo hacer. A continuación les voy a hablar acerca de lo que son las técnicas de entrada y salida manejadas por interrupciones. Como podemos ver aquí, tenemos que solucionar la espera de la CPU. No se requiere el chequeo repetido por parte de la CPU del dispositivo. El módulo de entrada y salida interrumpe cuando está listo. Este tipo de interrupciones son las que se dan cuando el usuario está usando el computador y por X motivo ocurre algo que hace que se interrumpa. Ya que a continuación les voy a mostrar los tipos de interrupciones que se pueden dar al momento de que se está ejecutando algún evento o se está haciendo algo dentro del computador. Como primero tenemos las TAP o interrupciones de software, que son interrupciones invocadas por el usuario desde el programa. En este caso, la CPU pasa a ejecutar el manejador de entrada asociado. Entonces, este tipo de interrupciones son las que el software nos permite interrumpir algún proceso que se esté realizando, pero se esté realizando mal o no queremos que haga eso, entonces cogemos y por alguna instrucción que tenga el software lo interrumpimos. Tenemos las excepciones, que son tags generadas automáticamente en espera alguna condición excepcional producida al intentar ejecutar una instrucción. Entonces este tipo de interrupciones se dan cuando el usuario hace algún tipo de operación inadecuada, como se puede dar el caso de dividir para cero o introducir un código ilegal. Entonces lo que hace el computador es detenerse o interrumpir ese tipo de ejecución. Tenemos también lo que son las interrupciones de hardware, o las que simplemente se reconoce como interrupciones, que se basan en un evento de hardware externo a la CPU y no relacionado con la secuencia de instrucciones que se esté ejecutando en ese momento. Esto quiere decir que cuando este tipo de interrupciones se da cuando instalamos algún dispositivo externo al computador y este no funciona de forma correcta, lo que se hace es simplemente interrumpirse, ya sea por alguna instrucción que se le pueda dar al computador. A continuación se presenta lo que son las fuentes primarias de interrupción en el PC, las cuales son variadas. Y tenemos lo que son el timer chip del PC, teclado, puertos series paralelos, disco, reloj de tiempo real CMOS, ratón, tarjeta de sonido u otros dispositivos. Entonces, lo que se ha mencionado aquí son el tipo de interrupciones o motivos por los cuales se pueden dar interrupciones dentro de nuestro computador. Por último tenemos lo que es la técnica de entrada y salida por acceso directo a la memoria, conocido como DMA. Tanto los sistemas de entrada y salida mapeada en memoria como los que usan puertos de entrada y salida necesitan que sea la CPU la que realice la transferencia de los datos entre el dispositivo y la memoria. Para algunos dispositivos de alta velocidad, esta forma de procesar los datos puede resultar demasiado lenta. En el caso del DMA, el dispositivo puede operar directamente sobre la memoria siempre que la CPU le haya concedido el permiso para hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta técnica busca que se hagan los procesos de forma más rápida o la comunicación de los dispositivos externos o por medio de la interfaz se haga mucho más rápida, permitiéndole un acceso directamente a la memoria. Pero como se menciona aquí, que siempre y cuando el CPU le haya concedido permisos para hacerlo, entonces quiere decir que debemos configurar para que acceda directamente a la memoria el dispositivo que necesitamos utilizar. Bueno, esto es todo lo que podemos hablar acerca de lo que son las interfaces de entrada y salida del computador.